Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos de vuelta con un trabajo práctico para primer año. Este va a ser el trabajo práctico número 6. Vamos a necesitar para realizar esto lo mismo que veníamos usando hasta ahora, ¿sí? Un lápiz con la punta bien sacada, otro con la punta más gruesa, compás, goma. Fíjense que esta goma lo que hice fue pasar un poquito por una lija en la punta para que esté bien blanca y no manche la hoja. Bueno, sacapuntas, las dos escuadras. Y entonces les voy a explicar cuál es el ejercicio, mejor dicho, los dos ejercicios que vamos a hacer en la lámina. Primero ustedes van a agarrar una hoja A4, tamaño A4, como venimos haciendo hasta ahora. Van a realizar todo el marco con línea bien gruesa. Y luego van a realizar el rótulo. Cuando realicen el rótulo, a partir de ahora, hasta fin de año, vamos a tener que ser súper exigentes con la presentación del rótulo y principalmente con la caligrafía, ¿sí? Principalmente con la caligrafía, ¿sí? Hemos decidido que no hagan ustedes tantos cuadernillos de caligrafía como nosotros venimos trabajando desde siempre, sino priorizar la caligrafía que se realiza en las láminas. Eso significa que si ustedes hacen buena caligrafía técnica en los rótulos y en los títulos de los ejercicios que vamos a poner ahora, entonces no va a ser necesario que realicen tanto trabajo de cuadernillo de caligrafía, ¿sí? Ahora, si ustedes no realizan correctamente la caligrafía de las láminas, entonces sus profesores le van a pedir que practiquen con el cuadernillo de caligrafía. Es muy importante, importantísimo, fundamental, que para cada cosa que ustedes vayan a escribir en la lámina, realicen primero los renglones auxiliares. Entonces vamos a hacer un poquito de zoom acá, por ejemplo en el título, ¿sí? Si ustedes se fijan, el título tiene, para cada renglón, nosotros tenemos 3 líneas. Mínimamente vamos a hacer 3 líneas de guía. Una línea de base, donde vamos a apoyar todas las letras perfectamente en esa línea de base, y vamos a tomar después sobre esa línea de base la altura de la mayúscula, que en este caso es 7 milímetros, y la altura de la minúscula, que en este caso es 5, ¿sí? Entonces todas las minúsculas tienen que corresponder con esa línea y las mayúsculas con la línea del tamaño de la letra mayúscula. La relación entre la mayúscula y la minúscula está establecida, nosotros eso ya lo mandamos en los trabajos prácticos anteriores, ¿sí? Entonces, si yo hago una letra de 7 la mayúscula, la minúscula va a ser de 5. Si yo hago, por ejemplo acá, una letra de 5 la mayúscula, la minúscula va a tener 3,5. Y si yo hago una letra de, por ejemplo estas chiquitas de acá, tienen 3,5 milímetros la mayúscula y 2,5 milímetros la minúscula, ¿sí? Entonces, todo el esfuerzo que ustedes hagan y la paciencia que pongan en la realización de este rótulo va a ser muy valorado por sus docentes y también va a ser la oportunidad para no tener que realizar por ahí tanto trabajo de Calitecno. Bien, entonces nosotros vamos a realizar en este trabajo dos ejercicios que están sacados del cuadernillo, ¿sí? El cuadernillo de primer año que todos ustedes tienen. Vamos a realizar este ejercicio de bisectriz y un ejercicio de mediatriz que está sacado de la lámina siguiente. Entonces les voy a explicar yo paso a paso cómo realizarlos acá. Fíjense, dice ejercicio 1, trazar la bisectriz de un ángulo cuyo vértice no es visible. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? La bisectriz de un ángulo es la mitad de un ángulo. Nosotros tenemos un ángulo, por ejemplo, de 90 grados. Bueno, la mitad de ese ángulo va a ser 45. Entonces, nosotros tenemos un método muy sencillo para encontrar la bisectriz de un ángulo cuando el vértice, o sea, la punta de ese ángulo, es visible. Bien, entonces vamos a dibujar dos líneas que van a representar dos segmentos que van a ser los lados de ese ángulo, ¿sí? El primer segmento que vamos a realizar, fíjense que yo realizo una línea con cualquier inclinación, tratando de ocupar todo el espacio que tengo para realizar el ejercicio, ¿sí? Entonces fíjense como sin medir el ángulo ni medir la distancia, yo realizo dos segmentos que ocupan todo el espacio del ejercicio. Y ahora les voy a poner nombre a estos segmentos. Son segmento A, B,
y segmento CD. Siempre con letras mayúsculas, nosotros vamos a nombrar los puntos, punto D, punto C, punto A y punto B. Y estos puntos a su vez nos definen los segmentos, ¿sí? Entonces, estos dos segmentos, fíjense que tienen una inclinación, forman un ángulo. ¿Cuál es el problema? Nosotros no llegamos a ver el vértice de este ángulo porque el vértice de este ángulo estaría hacia allá, en el infinito, o no tanto, pero digamos que me daría por acá. Más o menos, calculo, ¿no? Entonces nosotros no tenemos el vértice del ángulo adentro de la lámina, por lo cual vamos a tener que realizar un método auxiliar para encontrar la bisectriz de este ángulo, ¿sí? Que sería la línea que divide el ángulo por la mitad. Lo que vamos a hacer primero es realizar una recta auxiliar. Todo lo que sea auxiliar lo vamos a trabajar con otro valor de línea, ¿sí? Mucho más finito. Y vamos a realizar una línea paralela a esta. Para eso acomodamos las escuadras en coincidencia con la recta y sosteniendo esta escuadra de acá abajo vamos a realizar otra línea por acá. Muy bien, es muy importante que estas dos líneas sean perfectamente paralelas entre sí. Vamos a llamarlas recta R y recta S, ¿sí? En este caso las rectas se nombran con una letra minúscula. Y entonces a partir de acá a nosotros se nos forman cuatro ángulos que vamos a utilizar. Bueno, se forman más, pero vamos a utilizar este ángulo de acá, este ángulo de acá, este y este para encontrar la bisectriz. Cada vez que nosotros encontramos una intersección de dos rectas, eso nos define un punto y ese punto recibe un nombre, el cual nosotros vamos a llamar E a este punto de acá. Recuerden los puntos con letra mayúscula. G es este punto de acá, punto G, punto H y punto F. Muy bien, entonces a partir de acá vamos a trabajar con el compás. El método que voy a explicar ahora es el método muy sencillo que tenemos para encontrar la bisectriz de un ángulo. Vamos a empezar, por ejemplo, con este ángulo de acá, el ángulo cuyo vértice es el punto H. Lo primero que tengo que hacer es, con una medida cualquiera del compás, voy a pinchar en H y voy a realizar un pequeño arco. Miren ese arco. Bueno, una vez que tenemos este arco construido a partir del punto H, vamos a agarrar el compás y vamos a pinchar la intersección de la recta con el arco y vamos a realizar una pequeña línea auxiliar. Y ahora con la misma medida que acabo de realizar ese arco, pero tiene que ser exactamente la misma medida, voy a pinchar en la otra intersección del arco con el segmento y voy a cortar la otra anterior que hice, ¿sí? Los dos arcos que hice. Entonces, este punto de acá es el que nosotros nos va a dar la bisectriz del ángulo que pasa por H. Entonces, coloco una escuadra y pasando por H y pasando por este punto que acabo de encontrar, voy a tener la bisectriz, ¿sí? Entonces realizo una pequeña línea auxiliar que es la bisectriz de ese ángulo. Si hasta acá se entendió, ahora vamos a repetir ese proceso en este ángulo y en este ángulo de acá. Acá en este momento, digamos, yo puedo utilizar una medida
para hacer este arco y después cambiar la medida. ¿Por qué digo esto? Porque de repente si mi arco es muy chiquito y yo realizo esta curva acá y después realizo otra curva acá con el mismo tamaño, las líneas no se van a cortar, ¿sí? Entonces es importante acá que nosotros hagamos el arco este un poquito más grande, para que cuando vengamos del otro lado, que acá sí no puedo cambiar la medida del arco, bueno, garantizar que esos dos arcos se vayan a cortar. Entonces, de este punto vamos hacia E. Muy bien. Hasta acá lo que hicimos fue realizar entonces dos rectas auxiliares y de cada uno de los ángulos hicimos la bisectriz correspondiente. Una bisectriz, 2, 3 y 4. Ahora, los lugares donde las bisectrices se cortan, que sería este punto de aquí y este punto de aquí, nos van a dar la bisectriz del ángulo grande que no veíamos su vértice, ¿sí? Entonces ya con esto tenemos el ejercicio terminado. Dibujamos la bisectriz. Esta bisectriz es la mitad de ese ángulo cuyo vértice no se ve. Y fíjense que tenemos tres líneas de trazo grueso que son el ángulo y su bisectriz. Y el resto tiene que quedar con línea auxiliar súper clarito. Bueno, con esto terminamos el primer ejercicio. Bueno, el segundo ejercicio dice trazar una perpendicular a un segmento por su punto medio. Recordemos que una perpendicular es una recta que corta a otra justo a 90 grados, ¿sí? Entonces nosotros lo primero que vamos a hacer es dibujar un segmento cualquiera, ¿sí? Yo lo voy a dibujar en este caso en esta posición. Y vamos a definir este segmento poniéndole los nombres A ese punto y B a este punto de acá. Entonces nosotros tenemos un segmento y ahora queremos encontrar una línea que sea perfectamente perpendicular a 90 grados de este segmento y que además pase por su punto medio, ¿sí? Esa línea se llama mediatriz, ¿sí? Es una línea que divide el segmento a la mitad y que lo corta a 90 grados. Si ustedes buscan este ejercicio en el cuadernillo, van a ver que el título dice dividir un segmento en dos partes iguales, que bueno, sería exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es muy sencillo este ejercicio, es más fácil que el anterior. Vamos a agarrar el compás, vamos a pinchar en uno de los extremos del segmento y vamos a asegurarnos que la medida del compás sea mayor de la mitad del segmento, como en este caso, ¿sí? Más que la mitad. Y vamos a realizar un arco auxiliar para arriba y otro arco auxiliar para abajo. Y ahora, con la misma medida, al igual que con la bisectriz, acá es fundamental que sea exactamente la misma medida, vamos entonces a realizar otro arco que corte a los dos anteriores, ¿sí? Y ahí obtuvimos entonces 4 pequeños arcos que nos determinan un punto y otro punto. Cuando unimos esos puntos, lo que obtenemos entonces es la mediatriz del segmento AB. ¿Por qué? Decimos es una recta que corta a 90 grados y que además divide el segmento en dos partes iguales. Vamos a verificar esto, por ejemplo con la escuadra. Colocamos la escuadra, vemos que el ángulo es 90 grados y si quisiéramos medir el segmento vemos que esta parte tiene 3,6
y esta parte tiene también 3,6 centímetros, ¿sí? Listo, eso es todo.